bendiga, hermanos. Qué bueno estar aquí para adorar, glorificar el nombre del Señor. Aprovechar, ¿verdad?, la venia que se nos concede de poder tener este tiempito hasta las 6 de la tarde. Hermanos, hay un refrán muy conocido en la República Dominicana: el que anda con cojos, al tiempo cojea. Una versión dice, al año cojea. Ese refrán, la idea es lo fácil que es adoptar conductas, pensamientos, forma, estilo de vida de aquellas personas con las cuales nosotros pasamos más tiempo en nuestra vida diaria. Eso es cierto en las relaciones sociales, comerciales, espirituales. Las malas influencias ejercen su poder de manera suave y muy fácil, más que las buenas influencias. Las malas influencias se asimilan de manera natural. Las buenas necesitan esfuerzo, un deseo consciente de la persona. Hermano, toda compañía que nosotros tenemos influye en nosotros o para bien o para mal, pero somos influidos por los demás. Alguien dijo que un hombre es conocido por la compañía que tiene. Y también hay otro refrán: dime con quién anda y te diré quién eres. El pasaje que nos ocupa en esta ocasión, Hechos 4:13, nosotros aquí podemos apreciar una influencia positiva. De hecho, la más positiva que pueda existir. Nosotros aquí encontramos a los apóstoles Pedro y Juan siendo confrontados y amenazados por las autoridades religiosas, las autoridades políticas, las autoridades judiciales y por gente poderosa de su época, hasta las autoridades militares tenían allí a Pedro y a Juan. Imagínense usted, dos hombres pescadores rodeados de este contingente de personas. Habría que buscarle, ¿verdad?, un nombre. Me imagino que sería la Operación Predicación, algo así, o la Operación Paco Fish, algo extraño. La forma de actuar y hablar de Pedro y Juan impacta a los poderosos, a esos que lo tienen rodeado, de tal manera que la reacción de esa gente ha quedado registrada en las Sagradas Escrituras como algo digno de ser estudiados por nosotros. Y de hecho, aunque yo he estudiado esta porción otras veces en mi devocional, pero ahora que volví a estudiarla este año, me llamó la atención este versículo 13. Por eso, este mensaje se titula Procura estar con Jesús. Procura estar con Jesús. Vamos a ver primero lo que vieron las autoridades. ¿Qué vieron las autoridades en Pedro y Juan? Dice: entonces, viendo él denuedo de Pedro y de Juan. Otra traducción dice: viendo la valentía de Pedro y de Juan. Quizás esta gente pensaron en amedrentar a Pedro y a Juan, en asustarlos, ponerlos en actitud temerosa, a la defensiva, al estar al frente de tantas personas de poder, con autoridad, y algunos de ellos hasta de renombre. Sin embargo, ellos fueron espectadores de algo especial. Dice entonces viendo. La idea aquí es que pudieron ser espectadores del denuedo de ellos. Se pudieron dar cuenta de la franqueza, la seguridad, la confianza, la claridad y la libertad con la que hablaban y se comportaban Pedro y Juan. La valentía que exhibieron. Vuelvo y le digo, eran hombres dedicados a la pesca y estaban rodeados de todas las autoridades judiciales, militares, religiosas de la época. Y estaban en un tribunal. Y sin embargo, contrario a lo que ellos pensaban,
el que se podría pensar que era el más rústico, o el que la gente tiene como el más rústico, a Pedro, que habla, lo hace con denuedo. Pero esta palabra que aquí se traduce denuedo, que es valentía, franqueza, seguridad, confianza, claridad, también tiene otra connotación. La palabra denuedo en el original griego significa con conocimiento. ¿De dónde procedía el denuedo y la valentía? Porque ellos sabían de lo que estaban hablando. Ellos podían hablar con franqueza porque tenían conocimiento de lo que hablaban. Podían hablar con valentía, con claridad, con seguridad, porque tenían conocimiento de primera mano de lo que estaban hablando. No mostraron la ignorancia que esos poderosos esperaban en ellos. Al contrario. Y yo quiero que por ahí, hermano, ya usted vaya tomando algo. Hablaban con franqueza, con denuedo, con valentía, con claridad, porque tenían conocimiento de lo que hablaban. Ahora, ¿por qué eran ignorantes? ¿Por qué esperaban ignorancia las autoridades de Pedro y de Juan? Bueno, porque dice, y sabiendo. ¿Qué era lo que sabían las autoridades? ¿Qué conocían las autoridades de estos apóstoles? Bueno, hay dos cosas allí: que eran hombres sin letras y del vulgo. Ellos conocían, ellos sabían con quiénes estaban tratando. Por eso es que se maravillan cuando ven la manera en que reaccionan Pedro y Juan, no como lo que ellos esperaban. Ahora, cuando dice que eran hombres sin letras, los gobernantes, los ancianos, esos escribas que estaban allí, la idea es que consideraban a Pedro y Juan como analfabetos. Analfabetos, que no tenían una formación académica proveniente de los rabinos. La educación de los judíos estaba a cargo de los rabinos. Los rabinos eran los maestros espirituales en Israel, eran los que se encargaban de enseñar a los jóvenes las cosas de Dios. Y para poder ejercer el liderazgo en Israel, para poder ser un maestro en Israel, primero se debió haber aprendido de un rabino. Por eso es que ellos dicen que eran sin letras, porque no habían aprendido de donde habían aprendido esos gobernantes, esas autoridades, de los maestros espirituales de la nación. Y como ellos no habían aprendido de ahí, entonces estaban desautorizados para enseñar. Y eso es lo que los maravilla, de dónde esta gente aprendió eso. Gente curtida por estar con el sol y el salitre. Quizás hasta con el cabello duro del salitre, esa agua salada, con el sol, quemados. Pero ¿y de dónde esta gente aprendió a hablar así? ¿Y de dónde le salió a esta gente ese valor? Esa seguridad, esa confianza. Que ellos hablan así, como con esa firmeza de que ellos hablan como alguien que entiende de lo que está hablando. Esos analfabetos. Ya no tanto, pero aquí en el país había una época que cuando la gente le preguntaba, ¿dónde tú estudiaste? En la UCE. ¿Y tú? No, yo aprendí en la Ucamaima. Ya el de la UCE tenía que callarse, porque el de la Ucamaima era el Papa Upa, el de la madre y maestra. Ya eso se ha ido perdiendo en el tiempo. ¿En qué colegio tú estudiaste? No, yo estudié en Loyola. Yo en el Bautista de Atomayor. Qué vergüenza. Eso era lo que esa gente le estaba diciendo a Pedro y a Juan. Pero ¿qué otra cosa ellos sabían? Aparte de que eran hombres sin letras y del vulgo. Yo les voy a decir de dónde viene la palabra vulgo. Eso viene de vulgaridad, vulgar. Del vulgo. Esa es una palabra que se utiliza para distinguir a los que tienen una función en el Estado de los que no tienen. ¿Cómo le llaman aquí a la gente que no tiene una función en el gobierno? El pueblo. No, porque el pueblo, bueno, ese era el vulgo, gente que no tenía una posición en el Estado. Pero también del vulgo
cuando dice hombres del vulgo, eran hombres que no tenían conocimiento profesional, que eran inexpertos, carentes de instrucción, ignorantes, toscos, rústicos, sin letras, analfabetos que no habían aprendido de los grandes maestros y para colmo del vulgo. Pero también vulgo significa la gente común, la gente del barrio, el populacho. Y en la literatura griega, esa palabra vulgo se utilizaba para hablar de alguien que no tenía aristocracia, señorío, gente que no tenía elegancia social. Analfabetos, no han aprendido de los rabinos, de los maestros espirituales de la nación. Y para remate son de la gente común, gente rústica, tosca, vulgar. Eso fue lo que nos maravilló. Hermano, ¿usted sabe de dónde viene la palabra vulgo? De la palabra griega, idiotes. ¿Usted sabe qué era lo que estaban diciendo? Que Pedro y Juan eran dos idiotas. Idiotes, de ahí es que viene vulgo. Sin letra y para colmo, sin instrucción, sin preparación, sin aristocracia, unos idiotas. Por eso se maravillaron al ver el denuedo. Su primera reacción fue maravillarse. Eso dice allí, se maravillaban. La idea es que se quedaron asombrados, extrañados, sorprendidos de que los apóstoles no se comportaron como lo que ellos sabían que eran los apóstoles. Se quedaron con la boca abierta al ver la seguridad, el denuedo, la valentía, la franqueza con que estaban hablando como gente que sabe de lo que habla. Se maravillaron. Hoy en día nosotros tenemos aquí, a nivel mundial, hay un concurso donde le dan puntuación, no recuerdo cómo se llama. Bueno, está Dominican Got Talents y hay otros, donde se presenta un señor que quizás lo que tiene es una fritura. Bueno, de hecho, en una internacional se presentó una señora que ni buena moza era para ello, era vestida estrafalaria. Y esa señora, cuando abrió la boca que comenzó a cantar, por poco duerme al jurado y al público. Bueno, esa reacción produjo en las autoridades, en los escribas, en los sacerdotes, en los ancianos de Israel, en los líderes que estaban interpelando a Pedro y a Juan, el ver el comportamiento y el habla de ellos. Se maravillaban, se asombraron, se extrañaron. Yo recuerdo en una ocasión, en Iberia hay un motoconchista, y yo una vez me monté con él, y ese señor me introdujo un tema, y en el camino de Iberia aquí a mi casa, me hizo un corto análisis que yo tuve que comentarlo en mi casa. Porque de quien yo menos esperaba que me hiciera un análisis, que él debió haber ido a un programa de radio o televisión a decir eso, fue ese señor. Me quedé asombrado y dije, wow. Así me imagino que hicieron esta gente. Se quedaron chocados, maravillados. Ahora, ellos tuvieron otra reacción. Y ahí es que está el meollo del asunto. Y ahí es que está la enseñanza de este versículo. Dice, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ellos se dieron cuenta que habían estado con Jesús. La expresión les reconocían es entendieron, comprendieron, conocieron, se dieron cuenta en ese momento que Pedro y Juan eran de la gente que habían estado con Jesús. Fíjese el impacto que creó Jesús en esta gente en 3 años.
que aún las autoridades que los estaban enfrentando, juzgando, interpelando y cuestionando, se maravillaron y se dieron cuenta que esa era de la gente de Jesús. Ahí es que está la enseñanza de ese versículo, que habían estado con Jesús. Y la expresión estado con Jesús es que habían estado en asociación con Jesús, que habían estado en compañía con Jesús y que habían estado junto a Jesús. La mejor influencia que puede haber en la vida de un ser humano. Mire cuánto el andar en compañía con Jesús, asociados con Jesús, juntándose con Jesús durante aproximadamente 3 años y medio, convirtió a 2 pescadores considerados analfabetos e idiotas en gente que asombraron a las autoridades de Jerusalén, porque habían estado con Jesús. Ellos entendieron que hablaban con denuedo porque habían estado con Jesús. Todo ese capítulo, si usted quiere, circunscríbalo al versículo 13 y a esa última parte. Habían estado, andado, acompañado, asociado, juntado con Jesús. Ya eran como quién, como Jesús. El hombre que negó a Jesús la noche que lo apresaron era el que estaba hablando con denuedo ahí. Ese que lloró después que el gallo cantó era el que estaba hablando ahí con valentía, porque había estado con Jesús. El mundo siempre ha querido asustar a los cristianos, poner a los cristianos a la defensiva y que sean personas llenas de temor frente a los grandes y poderosos del mundo. De hecho, hoy lo primero que dicen: tú eres homofóbico. Bueno, con ellos habría que usar el término griego idiotes, porque homofóbico no es el que odia a los homosexuales, es el que le tiene miedo. Hoy en día de cualquier cosa, pero tú lo que quieres es que todas las mujeres que van a tener un muchacho se mueran. Entonces ponen en su boca palabras que usted no ha dicho, pero ya la gente dice: pero para meter los pelos para adentro. Siempre ha sido así, siempre será así. Hermanos, no importa las licenciaturas que tú tengas, las maestrías que tengas, los doctorados que tengas en temas espirituales, en temas bíblicos, para el mundo eso no tiene importancia. El mundo, hermano, tú puedes tener todos los títulos que tú tengas. Es más, tú puedes tener un doctorado de la Universidad de España, en lo que sea, en física cuántica, y para el mundo tú eres un idiota. Óyeme, tú puedes tener títulos de seminarios, de universidades, de todo, diplomados, todos, puedes tener tu casa llena de todo, haber trabajado donde quiera y eres un idiota. Para el mundo tú eres así, sin letra y del vulgo. El mundo te va a ver como ignorante, poco influyente, gente común, en una palabra, un idiota. No importa, te puede alabar, te puede buscar para alguna actividad, para que ores en una reunión que él tiene, para que tengas una pequeña meditación en una actividad que él tiene, para que seas el enlace entre la gobernación y las iglesias evangélicas. Lo que va a hacer el mundo es usarte para sacarte beneficio. Pero para el mundo te va a alabar, va a hablar bien de ti, pero te seguirá considerando un idiota, un analfabeto, gente sin letra y del vulgo. Pero lo importante no es que te afanes por ser importante para el mundo, por ser relevante e interesante, por ser influyente en lo que al mundo le interesa.
De eso hay miles en el mundo. Hermano, uno de los graves problemas que estamos enfrentando hoy en día en el mundo cristiano es que hay iglesias que quieren ser relevantes, importantes, influyentes en el mundo, pero con las armas del mundo, no con las de Pedro y Juan. ¿Qué fue lo que habló Pedro? El evangelio. ¿En el nombre de quién? ¿Con la autoridad de quién que ustedes están hablando? Y cometieron un error, porque Pedro arrancó con el evangelio. Hermano, el mundo nunca te va a considerar interesante. ¿Sabe por qué? Creo que lo dije en una predicación. Hermano, tú estás en un partido. Supongamos, tú perteneces a un partido. Otro partido te quiere y te ofrece. Te cambias de partido. ¿Sabe qué pasa? Ya no le eres importante ni a ese en que estaba ni al que vas, porque ninguno de los dos te va a respetar. Uno porque te compró y el otro porque te fuiste. En lo espiritual es así. No pensemos que vamos a ser importantes, relevantes e interesantes para el mundo. Mire, MacArthur, el doctor MacArthur, John MacArthur, una Biblia con anotaciones, Charles Stanley, influyente, conocido en los Estados Unidos. Sin embargo, querían matar a Charles Stanley porque se opone al aborto. A John MacArthur lo llamaron las autoridades porque estaban haciendo cultos, interpelándolo por eso. Sin embargo, han abierto los negocios de vicio. ¿Usted ve? La gente está en teteo, pero si ven que este salón se llena, entonces vienen a cerrar este. Entonces la gente dice: el doctor Amós Cáceres, el día que yo me convierta quiero ir a la iglesia del pastor Amós Cáceres. Eso se lo dice a un miembro de esta iglesia. Entonces el miembro de esa iglesia dice: hermano Amós, óigame, fulano es tal, diputado, senador, el alcalde, ese hombre tiene un concepto de usted tremendo. Y esa autoridad deja pasar unos días, entonces se acerca al hermano Amós y le dice: en estos días estoy hablando con alguien de aquí diciéndole el aprecio que yo tengo por usted. Me gustaría que usted me acompañara. ¿Ve? Esa es la idea del mundo. Lo importante es que sea gente que al hablar o conducirte lo hagas con denuedo, con seguridad, con confianza y franqueza, porque sabes que tienes la palabra de Dios, que tienes la única verdad que puede cambiar a una persona, que tienes el evangelio de Cristo, que tienes al mismo Cristo. Eso impactará a los incrédulos, aunque quizás no te lo digan. Ellos se van a asombrar y quizás hasta se maravillarán. Había un siervo de Dios que le decían el hombre de un solo libro. Había leído la Biblia varias veces. El hombre de un solo libro. El único libro que él conocía era la Biblia. No que quizás no hubiera leído otro, pero del único que él mencionaba era la Biblia. Y por eso lo recuerdan, el hombre de un solo libro. Eso es lo que va a impactar el corazón de la gente. Pero todo ello será simple religiosidad y fariseísmo si no eres de los que están con Jesús. Y esto te lo digo, hermano, y te lo digo, amigo. Todo el denuedo que tú puedas tener, toda la franqueza, todo lo que puedas hacer, es simple religiosidad y fariseísmo si no lo haces porque eres de los que están con Jesús, de los que andan con Jesús, de los que son compañeros íntimos de Jesús, de los que pasan mucho tiempo con Jesús. Sin eso es legalismo, fariseísmo, religiosidad, etcétera. Como cualquier budista, que puede ser una gente que hable con denuedo. En tu vida diaria, ¿nota la gente en tu hablar que has estado pasando tiempo con Jesús?
En tu comportamiento con tus compañeros de estudio, con los compañeros de trabajo, con los compañeros en el ministerio eclesial, en tu trato con la gente, ¿notan los demás que ya has estado ese día con Jesús? Hermanos, en tus actitudes, en todo tu quehacer diario, ¿nota la gente que tú eres compañero de Jesús? Que tú eres de los que están en intimidad con Jesús, de los que pasan mucho tiempo con Jesús. No es solo que estás en Jesús porque te has arrepentido y convertido, y eso va con el tema. Dije, bueno, que va a decir el hermano Amos, me usa la cita en la predicación hoy. Pero el domingo que viene él va a hablar del fruto que se relaciona con esto, aunque no es solo eso. No solo es que tú estás en Jesús porque te has arrepentido y convertido. Es que cada día debes tomar tiempo para estar con Jesús, en intimidad con Jesús. El problema, uno de los problemas es que los evangélicos hoy en día se han metido en tantas cosas que no tienen tiempo para estar con Jesús. No tienen tiempo para intimar con Jesús. Es que a la hora que yo me levanto, acuéstate temprano y levántate temprano. Yo en eso no quiero ser legalista. El Señor y tú pondrán la hora en que tú te vas a encontrar con Jesús. Pero tienes que pasar tiempo con Jesús. En educación se dice que se ha producido aprendizaje si hay cambio en la persona. Si no hay cambio, no ha habido aprendizaje. El hecho de que un muchacho pase un examen no significa que aprendió, significa que memorizó. El muchacho aprendió cuando lo que tú le has enseñado, él lo aplica a su vida para que haya cambio. En Efesios capítulo 4, versículos 20 y 21, hay una expresión muy bonita. Yo sé que poca gente le presta atención. Efesios 4, 20 y 21 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 17 hasta el 19 está hablando de la vida sin piedad, de la vida sin Cristo. Ahora dice, ustedes no han aprendido así a Cristo. Hermano, a Cristo se aprende teniendo en intimidad con Él. Estos dos versículos nos dicen que los que han oído a Cristo, los que han sido enseñados por Él, que lo han aprendido, lo muestran con su vida, es algo palpable y manifiesto. Hermanos, el denuedo va a venir a la vida de un cristiano que pasa tiempo con Jesús, porque va a conocer a Jesús, no solo porque sabe acerca de, sino tiene una relación íntima, personal con Jesús. Es de los que están con Jesús, pasa tiempo con Jesús. Hoy en día a mí me da mucha pena cuánta gente hay avergonzando el evangelio, hablando tontería en las redes sociales, dice que predicando. El que pasa tiempo con Jesús sabe de lo que habla, y por eso habla con denuedo, con franqueza, con seguridad y valor. Ese valor no es natural, eso viene de Jesús. Anda con Cristo a diario, relacionándote con Él en oración, oyéndolo por su palabra, y lo mostrarás con tu denuedo al vivir, al predicar y al defender la verdad. Dijo un predicador que es imposible haber estado con Jesús y salir igual. Después que tú has pasado tiempo con Jesús en oración, buscando que Él te hable con su palabra, tú no vas a salir igual de ahí. ¿Usted sabe por qué hay gente que sale igual de los cultos? Porque no ha venido al culto a pasar tiempo con Jesús. Ha venido al culto a ver qué pueden hacer en la iglesia por mí.
Ven a tener intimidad junto con tus hermanos. Es lo más extraño del mundo, ¿verdad? Que en un grupo nosotros vamos a tener intimidad con Dios. Pero es así, hermano. En nuestras casas, en los cultos, pasar tiempo con Jesús. Pero ten presente que si sigues andando con cojos espirituales, cojearás espiritualmente y en tu moral. Anda cada día con Jesús y el mundo lo notará, aunque quizás te desprecie más por parecerte a Jesús. Pero con todo eso, procura estar con Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Cuánta riqueza en este versículo, cuántas cosas que se quedan todavía por decir. Señor, sigue hablando con esta porción de tu palabra a los corazones de los hermanos. Inquieta sus corazones. Señor, ayúdanos cada día a mostrar con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, con nuestra forma de hablar, que somos gente que pasa tiempo con Jesús, que somos compañeros de Jesús, que intimamos con Jesús, que estamos juntos con Jesús. El mundo nos considera ignorantes, el mundo nos considera poco importantes, irrelevantes, analfabetos. Pero Señor, que cuando nosotros abramos nuestra boca, el mundo tenga que reconocer que lo que hablamos lo decimos con seguridad, con convicción, con firmeza, con valor, porque lo hemos aprendido directamente de Jesús. Ayúdanos a aprender de Jesús y a aprender a Jesús y ser enseñados por Él. En el nombre de Él lo ruego y lo pido. Amén. Dios les bendiga, hermanos.